en este tema importante de la ciudadanía alimentaria, los retos para la construcción de esta, tal como lo plantea la política pública de seguridad alimentaria y nutricional de Bogotá, 2019-2031, y que pues ya en el cuarto año de implementación pues aún presentan unos retos interesantes, tanto para los técnicos que elaboramos en las instituciones distritales como para toda la ciudadanía en buscar cambiar esa realidad alimentaria y esas problemáticas que dieron origen a esta política pública, que como bien sabemos son políticas diseñadas para transformar esa realidad y en esa situación pues tenemos un contexto amplio que lo vamos a ver durante la presentación. La idea es tener un espacio de diálogo con ustedes, por lo cual pues voy a permitirme presentar en primera instancia y al final, para quienes puedan tener preguntas, inquietudes, podamos discutir un poco y resolverlas o por lo menos acercarnos a una respuesta a cada una de estas. Entonces, la presentación se llama, como bien lo había comentado Lisette, Retos para la construcción de las ciudadanías alimentarias en Bogotá. Importante ese ciudadanías alimentarias en plural con esa S al final de cada uno de estos porque vamos a detallarlo en la presentación que no es una ciudadanía, sino son muchas ciudadanías. Mi nombre es Daniel Bernal, nutricionista, magíster en seguridad alimentaria y nutricional. Ahí está mi correo electrónico para quienes de pronto quieran profundizar algo con respecto a esta información. Y pues vamos a empezar mencionando unos antecedentes muy prácticos que están relacionados con la formulación de esta política y es reconocer que Bogotá es pionera en colocar el tema de la alimentación y el hambre en el país, mientras en Colombia ni siquiera se había formulado el CONPES 113 por allá en 2008, ya Bogotá en 2007 contaba con un decreto que adoptaba una política pública y actualmente Colombia, el país, aún está en proceso de reformulación de su política nacional, mientras que Bogotá desde 2019 ya cuenta con una política pública de construyendo ciudadanía alimentaria, creo que les mencionaba, que nuevamente nos pone un paso adelante y en cierta manera Bogotá es un piloto de lo que empieza a reproducirse a nivel territorial, por lo cual pues es fundamental, es muy importante este contexto y aquí tenemos un poco de esa línea de tiempo que les mencionaba. En 2007, Bogotá saca su política pública de seguridad alimentaria, que no es la primera, no es la primera, digamos que es la que antecede a la actual. En 2008, el gobierno nacional, mediante política COMPES nacional, saca la política colombiana. Y en 2015, la política de Bogotá finaliza su implementación. Lecciones aprendidas de ese proceso de 2015: no hubo un adecuado monitoreo y seguimiento a la política pública, por lo cual al momento de evaluarla fue difícil encontrar e identificar todos los elementos, todas las acciones que se hicieron a lo largo del tiempo, ya que no hubo un, digamos, un adecuado monitoreo y seguimiento, se tuvo que hacer un ejercicio retrospectivo, entendiendo pues múltiples variables como el cambio generacional de los técnicos, de los profesionales que laboraban en cada una de las entidades, por lo cual, pues, a pesar de que se trató de hacer ese proceso retrospectivo, pues no, muy probablemente no se habrán recogido la esencia de todas las acciones que se formularon a lo largo de esos eh, 7 años. Posteriormente, mediante un acuerdo interinstitucional, un contrato con persona jurídica entre Secretaría Distrital de Planeación y el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria, se hace este proceso de evaluación de la política pública y una propuesta de reformulación que finalmente da origen en 2019 a lo que es el CONPES distrital, Consejo de Política Económica y Social Distrital 09 de 2019, el cual nos da la política pública de seguridad alimentaria y nutricional hasta 2031, cuya implementación pues inicia en 2020 y pues que de entrada se choca con una problemática global, mundial y fue la pandemia, ¿cierto? Entonces tenemos una variable muy importante que empieza a jugar un papel fundamental porque
las problemáticas que tenía Bogotá en 2018 y 2019 cuando se formuló la política, pues se agudizaron y se profundizaron a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, que buscaba en su momento, en su origen, la política pública, pues resolver unas problemáticas puntuales. Y estas problemáticas las podemos resumir en esos elementos. Identificar esos factores que amenazan, vulneraban y restringían el derecho humano a la alimentación de las familias bogotanas. Situación que, si ustedes pueden identificar en los medios de comunicación y en diferentes encuestas que se han realizado, pues aún continúa muy persistente. La ineficiencia del sistema de abastecimiento y distribución de alimentos en el contexto de Bogotá y región. Bogotá región, entendiéndose todos los municipios, pueblos, ciudades pequeñas, productores de alimento que se encuentran circundantes o en el área de pues, cercana a Bogotá, que terminan siendo los grandes abastecedores de alimentos de la ciudad de Bogotá, pero entonces tenemos un ineficiente sistema con gran cantidad de intermediarios, donde un producto pasa por 3, 4, 5 manos antes de llegar al consumidor final, donde cada paso de mano en mano hace que ese alimento incremente su valor y además largos tiempos de transporte de esos alimentos, lo cual hace que pueda tener una pérdida de nutrientes, así como el encarecimiento que ya lo había mencionado, pues esto hace que ese sistema de abastecimiento pues no sea el más rentable económicamente, nutricionalmente y pues tenga múltiples falencias a trabajar. La desigualdad persistía ligada al aumento de la pobreza, de la línea de pobreza en Bogotá y la falta de acceso de alimentos y bienes y servicios de primera necesidad. Las inadecuadas prácticas de alimentación por parte de los consumidores. Y aquí nos enfrentamos a una disyuntiva, y es que Bogotá está en una doble y hasta podríamos decirlo triple carga epidemiológica desde el ámbito nutricional. Y es que tenemos una población con hambre que presenta malnutrición por déficit, desnutrición aguda, moderada, riesgo de desnutrición, y por otro lado, otra población que presenta, se nos va para el otro lado, exceso de peso, sobrepeso, obesidad, y otros que se pueden encontrar en la mitad, que pueden incluso en la misma familia tener un padre o una persona mayor con exceso de peso, un niño con desnutrición y una mujer gestante con deficiencia de micronutrientes. Entonces ahí empezamos a tener otras problemáticas ligadas a esas prácticas de alimentación que no solamente pues son económicas, también hay factores culturales, sociales, ambientales que hay que tener en cuenta. También transversalizan todo lo alimentario y es que lo alimentario termina siendo una categoría muy compleja de abordar, de entender y asimismo de estudiar. Faltaban más acciones directas sobre las condiciones estructurales o los determinantes sociales de la salud que influían en la inseguridad alimentaria y nutricional de las personas. Entonces, determinantes estructurales como todo lo que ya he venido mencionando y pues algunos más singulares que va desde el individuo y que lo expone a un mayor o menor riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuál fue, digamos, la respuesta en general de esa política pública o de esta política pública mejor? Eh, Trabajar mediante los 20 comités locales de seguridad alimentaria y nutricional, y son 20 porque es uno por cada localidad, donde cada localidad formula su plan de acción local contextualizado a su territorio, además de un trabajo articulado con los actores de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria. Esto porque la alimentación, el hambre, la inseguridad alimentaria, no se puede trabajar solo como un tema de salud pública. También hay muchos factores que están ligados a otras instituciones, a otras entidades, que debe trabajarse todo de manera conjunta para lograr una muy buena articulación y unas acciones que en verdad transformen y brinden solución a ese problema alimentario. La política planteaba inicialmente un plazo de 12 años, del cual ya queda 8 años y medio, para buscar soluciones a estas problemáticas ligadas a la seguridad alimentaria y nutricional. Hubo un cambio de referencial, ya se dejó de hablar de seguridad alimentaria y nutricional únicamente, porque eso era lo que nos decía la política nacional y eso era lo que se trabajaba, digamos, en la década anterior, y se empezó a hablar de otros conceptos, derecho humano a la alimentación,
ciudadanía alimentaria, intento nuevamente de reposicionar la soberanía alimentaria, pero por diferentes intereses, pues el concepto que tuvo entrada y que tuvo cabida dentro de la política terminó siendo el de ciudadanía alimentaria. Y además, pues había una necesidad de articular la política, es una necesidad que todavía existe, claro, de articular la política con los planes de desarrollo distritales. Ya se hizo con uno, que fue el de la actual alcaldesa Claudia López, y faltarán dos planes de desarrollo más que se deban comprometer a mantener las acciones en política pública, porque es una política plurianual, pero adicionalmente desarrollar e ir más allá de la misma política para transformar esta realidad alimentaria nutricional de la ciudad. En resumen, los objetivos de la política pública, el objetivo general es superar de manera progresiva la inseguridad alimentaria y la malnutrición de los habitantes del Distrito Capital para el 2031. Un objetivo general, directo, al punto, superar de manera progresiva la inseguridad alimentaria. Los objetivos generales, incidir progresivamente en esas situaciones de inequidad económica, social, que afectan la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional de los habitantes de Bogotá, y consolidar el sistema de abastecimiento y distribución de alimentos saludables, el SADA, como una perspectiva de Bogotá región. Incentivar el consumo responsable de alimentos saludables, así como las prácticas de alimentación, nutrición, actividad física adecuadas para los diferentes momentos y entornos del curso de vida de los habitantes del Distrito Capital. Esto en general son los objetivos que plantea la política pública de Bogotá. ¿Cuál es el contexto actual? O más que contexto actual, ¿cómo se encuentra Bogotá a día de hoy? Perdón. Entonces retomamos. La inseguridad alimentaria después de la pandemia se nos disparó, se nos descontroló. Aquí tenemos un estudio de la Alianza Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, donde está la Universidad Nacional, y esos resultados son de nivel nacional. Fue un estudio multicéntrico en 11 ciudades de Colombia, cuya mayor muestra es de la ciudad de Bogotá, con el 57.5% de las muestras, 57.49, y en el primer punto, permítanme a ver si puedo señalar, el 54.2 era cómo se encontraba la inseguridad alimentaria en Colombia antes de la pandemia. Según este estudio, la inseguridad alimentaria posterior de la pandemia, mediante la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, se disparó al 71.6. Esta escala realiza preguntas muy puntuales respecto a la percepción de hambre de los hogares, entendiendo que una inseguridad alimentaria severa es cuando ya se está sufriendo hambre puntualmente dentro del hogar, y ya tanto adultos como niños pues pueden pasar días o tiempos de comida, saltarse tiempos de comida y días donde pues no consumen alimentos. ¿Qué nos dice la encuesta multipropósito para Bogotá 2021? Esos resultados son comparados con la encuesta multipropósito 2017, desde la cual pues, se hizo la línea de base de la cual surge la política. De 2007 a 2021, la inseguridad alimentaria es 16 veces más en 2021 que en 2017, pasando del 19.5% de inseguridad alimentaria para Bogotá en 2017 al 36.2% de inseguridad alimentaria para Bogotá en 2021. Esto en personas, ¿cuánto es? 1.401.542 bogotanos a 2021, según resultados de esa encuesta, tenían más inseguridad alimentaria que en 2017, siendo Bogotá una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes, pues eso es una cifra abrumadora e incluso puede llegar a ser desoladora con respecto pues a estos resultados y las acciones que se plantean. Esta información es de Secretaría Distrital de Planeación, quienes pues encabezaron la realización de la encuesta multipropósito, y nos dice además que en los hogares con jefatura de sexo femenino, la inseguridad alimentaria es mucho mayor
que en los hogares donde la jefatura es hombre. Pero si hablamos que si es una mujer y es una mujer con algún tipo de etnicidad, la etnia también representa inseguridad alimentaria, porque si es indígena, pasó del 12,9, perdón, al 22,4%, y si es negro afrocolombiano raizal o palenquero, pasó del 12,3 al 30,9. Casi se triplica el dato, y en indígena se duplicó, en los gitanos fue los únicos que, digamos, tuvo una disminución. Y adicional, pues tenemos otra crisis que nos llega a Bogotá, porque Bogotá es una ciudad que recibe de puertas abiertas a todas las personas del país e incluso personas de otra nacionalidad, de otro país. Entonces, la inseguridad alimentaria en la población migrante pasó del 10,9 al 28,1. Es así prácticamente se triplicó. Más recientemente tenemos estos datos de percepción igualmente con respecto a la pregunta. En las últimas 4 semanas, ¿usted, algún miembro de su hogar, tuvo que comer menos de 3 comidas diarias porque no hubo suficientes alimentos? Y los datos de 2019 de la encuesta de percepción ciudadana mostraban que el 13,8% de las personas respondían que en los últimos que no podían comer 3 comidas diarias. Para 2023, perdón, 2022 tenemos que el 24,7% reporta no consumir las 3 comidas diarias, es decir, se duplicó ese valor. Igualmente, dato más alto en las mujeres que en los hombres y que refleja también otra problemática. En los adultos a mayor edad, mayor riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional en un contexto, pues, digámoslo, un poco más actual. Y otras situaciones emergentes seguimos bajo el control de transnacionales alimentarias, de un imperio económico ligado a la alimentación, que tiene unas fuertes implicaciones con respecto a los alimentos que consumen los bogotanos y las bogotanas. Crisis como la del 2021 con relación al paro nacional, que aún incluso tiene repercusiones, la presencia de todos estos movimientos sociales que pues respaldan el logro de la soberanía alimentaria, del derecho a la alimentación y que permanentemente hacen incidencia política pues para buscar transformar de manera integral esta situación. Tenemos la pérdida y desperdicio de alimentos, que sigue siendo otra problemática, porque muchos de los alimentos que se producen en el campo pues no están llegando a la ciudadanía y reflejan pues de igual manera múltiples pérdidas, y asimismo hay otra ciudadanía que podríamos estar diciendo muchos alimentos que se desperdician y pues no llegan a un consumo final. Otras situaciones emergentes, la devaluación del peso frente al dólar, la inflación, la crisis migrante, nuevamente alta cantidad, bueno, una numerosa población en condición de desplazamiento que salen de territorios del Pacífico, de la región central y llegan a Bogotá en busca de oportunidades, y pues que ha sido un reto para la institucionalidad brindar una respuesta integral, y eso ha derivado en situaciones lamentables donde ha habido pérdida de vidas de esta población desplazada en la ciudad de Bogotá, y los coletazos internacionales de una crisis como la guerra de Ucrania, el aumento en el precio de los insumos agrícolas, que asimismo han encarecido el precio de los alimentos. ¿Qué oportunidades surgen? Pues como ustedes ya saben, estamos en un gobierno que plantea una posición diferente con respecto a lo alimentario, que propone unas acciones que no habíamos visto antes en otros gobiernos, y que habla de temas como, de frente y sin miedo, de temas como la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Esto nos plantea unas acciones interesantes que ya se han empezado a ver en otros territorios, y que habría que ver cómo esas acciones que ya empezaron en otros territorios se pueden traer al contexto bogotano para empezar a articular trabajo no solamente interinstitucional entre ministerio y alcaldía de Bogotá, sino pues por la población, que es lo más importante. Entonces hay unas nuevas formas de abordar el hambre
en la población con un reconocimiento de la soberanía alimentaria mediante ollas comunitarias, donde es la misma población, las mismas asociaciones, juntas de acción comunales, entre otros, quienes están realizando preparación de alimentos para entregar a los niños bajo la estrategia de hambre cero, que ha sido la estrategia o la punta de lanza, una de las puntas de lanza de la actual presidencia de la República. Esto mediante una autogestión de recursos por parte de la sociedad civil y alejándose un poco de esa vista del nutricionismo o de los nutricionistas que contamos calorías y medimos inocuidad con lupa, sino que pasamos a una visión más real del territorio y respetando esa cultura y esa identidad de los pueblos. Y es que sea una olla comunitaria que, claro, cumpla unos mínimos con respecto a lo nutricional, al aporte calórico que van a tener esos alimentos, pero que no tengamos que estar midiendo con lupa cada detalle, por pequeño que sea, para que esos alimentos cumplan y pues que se tenga que dar cierto aporte calórico amarrado a una tabla, amarrado a un aporte de vitaminas, de nutrientes, sino que también respetemos la autodeterminación de los pueblos con respecto a su alimentación y que finalmente pues termine siendo o dando respuesta a ese contexto de hambre, porque aquí no estamos hablando de adecuaciones para personas que presentan una condición en salud, que quieren mantener su peso, mantener fit, sino que quieren dejar de pasar hambre. Y eso es una perspectiva y un cambio de 360 grados en el abordaje de lo alimentario. Entonces, la pregunta es, ¿ciudadanías alimentarias en fase de construcción? Y aquí voy a centrarme un poco en hablar y me detengo a contextualizar qué es eso de ciudadanías alimentarias. Ya vimos un poco el contexto nacional, el contexto distrital, el contexto general, pero ¿qué es eso de ciudadanías alimentarias? ¿De dónde surgen? ¿Por qué hablamos de ciudadanías alimentarias? E introducimos otro concepto a los múltiples conceptos que ya existen. Hablamos que nuestro referente, y por eso está de primeras, es siempre lograr de manera progresiva el derecho humano a la alimentación. Ese es nuestro fin. Y siempre, y no se nos puede dibujar del horizonte, porque en el momento que se nos desdibuje del horizonte, pues perdemos. Tenemos acciones desde la seguridad alimentaria y nutricional que cada vez tenemos que transformarlas y entender que las acciones en seguridad alimentaria y nutricional durante más de 15 años han sido la respuesta institucional y que no han logrado solucionar la problemática, que la seguridad alimentaria y nutricional se nos quedó corta y que asimismo como debe garantizar el acceso, la disponibilidad, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos, pues necesita ir respaldada de otras acciones porque por sí sola no logró solucionar la problemática del hambre y por el contrario se nos convirtió que seguridad alimentaria y nutricional es igual a asistencialismo, igual a entrega de mercados, bonos, para las familias que solucionan la problemática un mes, 2 meses, 3 meses, acabó la entrega del mercado, bono, dinero en especie y la familia vuelve y cae en inseguridad alimentaria y nutricional porque no hubo una transformación de esa realidad estructural, esos determinantes que hacen que esa familia no pueda conseguir empleo, que hace que esa familia no pueda acceder a unos estudios profesionales, que hace que esa familia pues tenga múltiples situaciones, muchas bocas que alimentar, que el dinero no alcance, que el arriendo esté costoso, que los alimentos estén costosos y pues que nuevamente terminen en esa situación inicial. La soberanía alimentaria, que es un discurso con un fuerte énfasis político y que va hacia el reconocimiento del valor que tiene la alimentación en esa autodeterminación de los pueblos que busca cambiar un poco ese tema de las decisiones de la nación, del país, hacia una protección interna de esa soberanía nacional de alimentos que proteja primero nuestra alimentación y luego sí aseguremos la exportación de alimentos hacia otros lados del mundo. Y tenemos las autonomías alimentarias como el derecho a controlar autónomamente el proceso alimentario según las tradiciones de las familias, de los hogares y de las comunidades. Y aquí
viene o entra a jugar un poco el tema de la ciudadanía alimentaria. Eh, el modo resumen de qué es la ciudadanía alimentaria es una praxis, es una práctica. No se debe entender como un concepto trazador y orientador de todas las acciones, sino puntualmente la ciudadanía alimentaria es una práctica. Es la práctica de participar en los comportamientos que se relacionen con los alimentos que apoyen el desarrollo de un sistema agroalimentario democrático, social, económicamente justo, ambientalmente sostenible, y esto parte de mucho de cómo el individuo, el ciudadano, pues participa en esos comportamientos relacionados con los alimentos y cómo apoya, en lugar de amenazar, ese sistema alimentario desde múltiples entradas o abordajes. Y la ciudadanía alimentaria, asimismo, tiene varias proposiciones, tienen un total de 8 proposiciones o 8 principios orientadores. El primero es el reconocimiento social de que el derecho, el reconocimiento del derecho a la alimentación, que este debe ser suficiente, saludable, sostenible, de calidad, que las personas deben tener acceso a la alimentación y pues que este derecho debe ser garantizado por nada más ni nada menos que por el Estado. O sea, el derecho a la alimentación es una categoría que está protegido incluso mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, introducido dentro de nuestra Constitución colombiana, desde ese pacto internacional, el reconocimiento de que el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación de todos y todas. Pero la ciudadanía alimentaria también habla que esos ciudadanos deben trabajar por la justicia, la equidad, la legitimidad de la alimentación, debe respetar el derecho a la información y la autonomía. Porque por un lado, claro, podemos estar buscando que el Estado garantice ese derecho a la alimentación mediante acciones de emergencia, de asistencia humanitaria, alimentaria económica para esas familias que presentan inseguridad alimentaria nutricional, pero también debe respetar la autonomía de esos hogares con respecto a los alimentos que más sentido o más apropiación tienen de manera cultural, social, y el derecho a la información, porque por un lado tenemos una vulneración del derecho que no está siendo garantizado por el Estado y por el otro también una vulneración a la información, ya que pues, la industria alimentaria por múltiples canales de comunicación, porque los utiliza todos, pues en todo momento nos bombardea con información falsa con respecto a los productos ultraprocesados, con respecto a alimentos, productos que quieren que consumamos y que finalmente pues la población se encuentra desinformada y no sabe qué es saludable, no sabe qué es no saludable y pues termina sí o sí la población alimentándose, pero muchas veces de manera inadecuada y no parte de echarle la culpa a la población, sino del derecho que debe tener pues la sociedad a estar bien informada y del Estado de garantizar esa información y pues ya con esa información la población poder tomar decisiones informadas. Es un poco a lo que va también el tema o esa apuesta de la ciudadanía alimentaria, que tiene una corresponsabilidad con el derecho y de decir, sí, claro, yo soy sujeto del derecho a la alimentación y me movilizo e incido políticamente para que el Estado garantice mi derecho a la alimentación, pero es que yo también tengo unos deberes con la alimentación. Tengo unos deberes con la sustentabilidad ambiental, con la sustentabilidad alimentaria, porque cada decisión que yo realice, cada alimento que compre, eh, cada acción, pues tiene un efecto que puede ser a corto, mediano, incluso largo plazo, a futuras generaciones. Entonces también es reconocer esos deberes que tengo yo como ciudadano y actuar de manera coherente con ese principio que nos dice apoyar de manera el desarrollo de un sistema alimentario democrático, social y económicamente justo. También la ciudadanía alimentaria busca el empoderamiento de los actores hacia el sistema agroalimentario, que los actores incidan en las cadenas de alimentos, que disminuyan la cantidad de intermediarios que hay en los sistemas agroalimentarios y que en esa disminución de actores el consumidor final pueda tener mayor relación con el productor y que ese productor
que probablemente, supongamos que es un productor de cebolla, papa, que se encuentra en Usme, en Sumapaz, en Ciudad Bolívar, pues también es consumidor de otros productos alimentarios, verduras, legumbres que no se producen en su territorio y que tendrá que salir de su territorio, ir a la plaza de mercado, ir a la tienda del barrio a comprar esos alimentos, no sé, el plátano, por ejemplo, que es de clima cálido. Entonces, finalmente, el productor también es consumidor y el consumidor puede tener también una mayor relación con los productores, saber de dónde provienen esos alimentos, identificar que en los grandes comercios, en las tiendas de cadena, nos venden alimentos que vienen traídos desde China, que vienen traídos desde Taiwán, que vienen de otras partes del mundo y toda la implicación ambiental, social, ecológica que tiene consumir ese alimento y decir, venga, tal vez es preferible, pago un poquito más o me muevo un poco más, me traslado a la plaza de mercado o genero el contacto con un productor y puedo tener ese mismo alimento a un mejor costo o con un mejor valor nutricional, con un menor impacto ambiental y pues teniendo en cuenta esta multiplicidad de factores que se puedan presentar. Y asimismo, como soy un ciudadano que estoy empoderado con mis acciones, cómo impactan el sistema agroalimentario, ese sistema agroalimentario que se enriquece a costa de todos nosotros, pues ejercer procesos de participación, una participación que va desde lo público, desde lo privado, desde lo individual y lo colectivo. Y aquí van algunas de las críticas que tiene la ciudadanía alimentaria. Y dice, las críticas puntualmente dicen que un ciudadano no debería hablar con lo privado, que lo privado debemos rechazarlo y que únicamente las acciones deben ser desde lo público, lo individual y lo colectivo. Pero cuando pues, el sistema está transversalizado por lo privado, el primer acercamiento debe ser eh, buscar transformar ese privado desde esas acciones de empoderamiento del sistema agroalimentario, hacerle ver que tal vez lo más rentable pueda ser una cosa, pero lo más importante a término de sustentabilidad a futuro para la salud de la población, pues puede ser otro camino. Y lo primero es establecer un diálogo y si no se puede establecer ese diálogo, pues hacer acciones más desde la incidencia, desde la gobernanza del sistema agroalimentario y desde la subpolítica, desde esa subjetividad política de los individuos, de los grupos sociales, de, los, de la sociedad civil, de incidir en esa gobernanza de abajo hacia arriba, porque muchas de las acciones se hacen desde la institucionalidad, desde el gobierno hacia la población. Y es necesario que dentro de las ciudadanías alimentarias se forme a las personas en la capacidad de generar acciones de abajo, desde las bases de la sociedad, desde la subjetividad política, hacia arriba. Y por último, una dimensión cosmopolita de la alimentación, que no es más que ese reconocimiento de la diversidad y que resulta ser tan importante ese reconocimiento de la diversidad para una eh, ciudad como Bogotá, donde, como les dije, confluyen múltiples etnias, múltiples personas, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y es a través de esta práctica social que va de lo individual, pero que transversaliza lo colectivo, que influye en lo privado y en lo público, que las dimensiones de la ciudadanía se configuran y se redefinen. Y finalmente la ciudadanía termina moviéndose. Esta ciudadanía alimentaria que vemos acá no es estática, sino que se mueve y se reconfigura desde otros conceptos más grandes como la seguridad alimentaria, la autonomía alimentaria y la soberanía alimentaria. Todo para un fin mayor, que es el logro y esa progresividad en el derecho humano a la alimentación. Aquí tenemos otra vez un poco lo que venía hablando un poco más gráfico, que son las cuatro dimensiones, una dimensión individual, de lo público, de lo colectivo y de lo privado, y cómo de igual manera los conceptos pues van encajando en las acciones que se realizan desde la incidencia que puedan realizar los ciudadanos alimentarios. Aquí es importante denotar que cuando nos vamos a la etimología de la ciudadanía, pues se relaciona con el griego civitas,
que está o que se liga a la ciudad. Y eso ha sido también un, un elemento a superar por parte de este concepto. Y es que la ciudadanía alimentaria o las ciudadanías alimentarias, como lo puse bien en el título, no están ligados a un territorio en específico, porque la definición clásica de ciudadanía nos liga a que el ciudadano es aquel que pertenece a un estado, a una nación o a un territorio. Y en ese sentido, hablamos de ciudadanías alimentarias porque dentro del mismo Bogotá hay múltiples territorios con diferentes contextos. Incluso dentro de las mismas 20 localidades de Bogotá hay diferentes territorios con diferentes contextos y debemos reconocer que los sujetos que se encuentran en esos territorios son sujetos situados bajo una realidad completamente diferente al de los otros. Y eso nos da cabida a un origen de un espacio donde conviven unos ciudadanos y asimismo se configura o se podría configurar una ciudadanía alimentaria diversa con múltiples factores o con múltiples elementos diferenciadores de otras. Entonces tenemos también dentro de nuestra política pública y acciones que se buscan o se buscaron dentro de la política pública que pudiera encontrar la ciudadanía, es que la ciudadanía terminará siendo un punto de encuentro de los otros dos conceptos. Históricamente, la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria fueron concebidos como enemigos, como contrario uno del otro. Uno, porque la seguridad alimentaria siempre ha estado ligado a la institucionalidad, a eh, Organización Mundial de la Salud, Organización de Naciones Unidas, ligados también al imperio económico alimentario que incide en las decisiones, en las recomendaciones que van hacia los países, y la soberanía alimentaria ha sido un trabajo desde la base social, desde campesinos, indígenas, población, pesqueros, poblaciones históricamente segregadas que buscan pues una revalorización de su proceso alimentario y un reconocimiento y un respeto por su cultura, por sus decisiones, por las semillas, entre otros. ¿Y qué busca la ciudadanía alimentaria con estos dos conceptos? Acercarlos, ponerlos a dialogar, transformar la seguridad alimentaria nutricional en una SAN genuina o en una seguridad alimentaria nutricional genuina que se retorne a los inicios de ese concepto de seguridad alimentaria y nutricional antes que fuera cooptado por las grandes multinacionales y es garantizar que todas las personas tengan acceso a los alimentos, pero no de cualquier manera, sino pensando en la sustentabilidad medioambiental y con un enfoque nutricional. No es garantizar que las personas coman porque sí y que coman lo que sea, sino que coman alimentos que respete un mínimo valor nutricional, que no sea solo productos ultraprocesados, que también hablemos de productos naturales dentro de esta garantía del acceso a los alimentos. Entender que el cambio climático conlleva efectos directos sobre la sobrevivencia de las sociedades, de la humanidad y la productividad de alimentos, y que no cualquier forma es válida para producir alimentos a gran escala, utilizando gran cantidad de agroquímicos, de semillas genéticamente modificadas, de Roundup, Monsanto, Bayer, entre otros, sino que la producción de alimentos debe también ser eh, sustentable ambientalmente para con el planeta, porque esto va a tener efectos para nuestras futuras generaciones. Y el bienestar del ser humano se debe dar a partir de una perspectiva no antropocéntrica, entendiendo también que hay múltiples seres vivos en el planeta y reconociendo los factores contextuales de variables sociales, políticas, económicas, entre otros. Y también tenemos la soberanía alimentaria revalorizada. Revalorizar esa soberanía que históricamente se ha construido de las bases sociales, como ese derecho de los pueblos a acceder a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y no solamente producidos pensándose en una ganancia económica. Una soberanía que trabaje por el derecho a decidir, de esas personas a decidir sobre la configuración de su sistema alimentario
y cómo los productores, distribuidores y consumidores de alimentos se encuentran en el corazón de los sistemas y las políticas alimentarias. Entonces, vemos en esta gráfica cómo terminan confluyendo múltiples conceptos para entender esa categoría difícil, a veces escamosa de abordar, que es la categoría de lo alimentario, y cómo nuestro último fin, desde esta teoría de conjuntos que vemos aquí representados, pues nuestro conjunto mayor y nuestro fin es el derecho humano a la alimentación, que asimismo tiene unos elementos como la adecuación de esa alimentación, que sea accesible, que esté disponible para las personas, pero cómo este derecho a la alimentación se ha abordado de múltiples maneras, desde múltiples frentes, mediante conceptos como la seguridad alimentaria y nutricional y sus componentes que están dentro de ese círculo azul, la soberanía alimentaria, que va por otro camino, desde la sostenibilidad, la agroecología, el acceso a los recursos productivos, el comercio y los mercados justos. La autonomía alimentaria, que es un aterrizaje un poco más pequeño de la soberanía, más hacia un pueblo, hacia una comunidad. Y la ciudadanía alimentaria que llega a hablarnos y a dialogar con todos esos conceptos, que recoge elementos de la soberanía, recoge elementos de la seguridad alimentaria nutricional y que va en camino hacia el logro de ese derecho humano a la alimentación. Entonces, finalmente tenemos múltiples formas de entender lo alimentario, múltiples categorías, incluso dentro de cada uno de esos conceptos, pues encontramos infinidad de aspectos. Y aquí entramos al tema o al llamado de este diálogo de egresados, y son los retos que tiene la ciudad de Bogotá para la construcción de la ciudadanía alimentaria en Bogotá. Entonces, lo primero, uno de los principales retos es que desde la misma institucionalidad, desde los mismos tomadores de decisión y los técnicos que asesoran a los tomadores de decisión, se debe superar la perspectiva de que atender lo alimentario se debe hacer únicamente de forma asistencial. Y esto lo he evidenciado en mi rol como referente de la política, y es que en múltiples casos aún hay instituciones, aún hay personas cuya única respuesta frente a las crisis alimentarias es asistencia alimentaria. ¿Qué vamos a hacer con este caso? Asistencia. ¿Qué vamos a hacer con esta problemática? Asistencia. Entonces debemos superar esa visión porque si no nos estamos quedando en lo que se ha hecho durante los últimos 15 años y que ya vimos que no nos funcionó. Se debe posicionar aún más la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Debe ser un horizonte de trabajo, debe ser la ventana y el enfoque por el cual se debe trabajar, y la ciudadanía alimentaria no es más que un medio para buscar posicionar tanto la soberanía alimentaria como el derecho a la alimentación, por lo cual cada vez debemos tratar de hablar menos de seguridad alimentaria y hablar más de el posicionamiento que tiene el reconocimiento y la garantía de ese derecho humano a la alimentación. Otro reto importante es que lo alimentario no se debe abordar desde los determinismos, y aquí me devuelvo. Tanto la academia como las instituciones, como personas y ciudadanos y demás, pues muchas veces nos quedamos en determinismos y en entender o creer que la única solución para la crisis alimentaria, para los retos de el hambre en una ciudad como Bogotá o en un país o en el sur global, es abordándolo todo desde un solo frente, desde la soberanía, y nos cerramos a que todo debe ser soberanía. Y resulta que desde lo político muchas veces se le cierra la puerta a la soberanía en la cara porque es un discurso político que a muchos gobiernos, a muchos gobernantes, a muchas personas de otra corriente política pues no les gusta. Y ahí es cuando debemos empezar a transformar el discurso y entrar por otro lado, pero sin perder ese horizonte que estaba en el punto anterior, que es la soberanía y el derecho a la alimentación. No podemos cerrarnos a entender que lo alimentario se debe abordar solamente desde una perspectiva, sino desde múltiples caminos para buscar una transformación genuina en esas problemáticas. La academia
debe propiciar la movilización social, exigir la garantía del derecho a la alimentación, enseñar los conceptos, más no posicionar paradigmas como la única verdad. Y ahí está ligado con el tema de los determinismos. Es algo que he visto y es una crítica que realizo pues de manera consentida en que la academia debe incidir en la forma, en enseñar estos múltiples conceptos, en que la gente esté informada, pero finalmente las decisiones son de los individuos. No podemos centrarnos en que nosotros como academia o como instituciones tenemos que hacer que las personas piensen y actúen como nosotros queremos que piensen y actúen, porque ahí estamos rompiendo con todos los espacios. Se deben reconocer que los sujetos o los ciudadanos están situados en contextos particulares, como sujetos de derechos y también sujetos de deberes, y pues que en cada contexto particular en que se encuentran situados hay múltiples realidades y que finalmente las estrategias que realizan esas familias, estas personas, para subsanar esa inseguridad alimentaria, para rebuscarse el alimento, el dinero, para tener pues condiciones dignas de vida, pues responden a unos determinantes sociales en la salud, en este caso, pues que deben ser tratados, reconocidos y abordados de manera particular y no abordar todo de una manera general, porque si abordamos todo de una ciudad con 8 o 9 millones de habitantes de una única manera, pues nos vamos a quedar cortos en los territorios que es donde se presentan contextos que desde arriba, desde la institucionalidad, pues ni siquiera se perciben o ni siquiera se piensan. El fin último de la ciudadanía alimentaria es alcanzar el derecho humano a la alimentación. La ciudadanía alimentaria no pretende reemplazar el derecho a la alimentación ni eximir al Estado de las responsabilidades que tiene para con el derecho humano a la alimentación, que es algo que se escucha mucho, que la ciudadanía alimentaria quiere que el individuo sea capaz de tomar decisiones y que se movilice, y que incida y que desarrolle acciones desde la gobernanza alimentaria para que sea el individuo quien se garantice su derecho humano a la alimentación y no sea el Estado. No, por el contrario. La ciudadanía alimentaria y esas nuevas ciudadanías alimentarias deben generar incluso más presión, mayor incidencia al Estado, al gobierno de turno, para que se garantice su derecho humano a la alimentación como fin último y objetivo principal. Y por esto, pues el Estado es y debe seguir siendo el garante de los derechos humanos. Dentro de estos, pues el derecho humano a la alimentación, que es importante, es transversal y aunque la teoría del derecho a la alimentación, pues nos dice que todos los derechos son iguales, que no hay uno más importante que otro, si no bajamos un poco a la práctica, hay que entender que el derecho humano a la alimentación termina, no es más importante, pero sí termina siendo vital para el goce efectivo de los otros derechos. Entonces, si tenemos que garantizar el derecho a la vida, ¿cierto? Pues si no tenemos el derecho a la alimentación, pues ese derecho a la vida se nos está viendo truncado. Si no tenemos el derecho a la alimentación, el derecho a la educación va a tener múltiples aspectos porque es que garantizar derechos no es solamente garantizar acceso, sino si hablamos de educación es garantizar el aprendizaje de esos escolares. Si hablamos pues de otros múltiples derechos, el derecho al trabajo, pues si estamos yendo a trabajar haciendo trabajos forzados, trabajos pesados, difíciles, sin tener nuestra alimentación garantizada, con la preocupación de que lo que trabajemos hoy probablemente alcance para comer hoy, pero si mañana me despiden, si no tengo trabajo para mañana, si vivo al día a día, pues tendré siempre esa constante preocupación de qué voy a comer, qué van a comer mis hijos, mi familia el día siguiente. La ciudadanía alimentaria pues busca que los individuos cambien sus decisiones de consumo o de producción de alimentos y lo que ya he dicho y creo que lo recalco, no exime al Estado desde su responsabilidad de garantizar los derechos. Y otro reto es que tantos conceptos, tantas ideas, tantos elementos pueden llegar a confundir a la población y finalmente
La población lo que está haciendo es subsistiendo, sobreviviendo, garantizando su alimentación al día a día, o bueno, para quienes no viven al día a día y pues van al supermercado, digamos que están en una posición un poco más privilegiada, pues realizan decisiones alimentarias con respecto a su conocimiento, a la información que tienen y demás. Pero cuando les llegamos con toda esa teoría, con todos estos elementos, con tantas ideas, que autonomía, que soberanía, que ciudadanía, que seguridad alimentaria, que el último fin es el derecho a la alimentación, pues puede llegar a confundir. Por tanto, también todas estas charlas y estas discusiones muchas veces deben darse en lo académico porque es importante darnos la pela, entender, tratar de descifrar ese entramado complejo que es lo alimentario, pero la gente, el productor en Usme, en Ciudad Bolívar, en la localidad de Santa Fe, saliendo por la vía de Choachí y demás, los productores agrícolas que se encuentran en esos territorios de Bogotá, cuando en la mañana se levantan a ordeñar su vaca, ellos no se levantan diciendo voy a ir a garantizar mi seguridad alimentaria, voy a ir a ordeñar la vaca para tener la disponibilidad de la leche y la accesibilidad y posteriormente voy a ir a cosechar las papas porque es mi soberanía alimentaria. Ellos no viven desde ese concepto, ellos viven desde la realidad, que son sujetos situados en un territorio, haciendo unas acciones que garantizan su derecho humano a la alimentación, que se movilizan por cambiar las condiciones que de pronto están vulnerando acciones dentro de su territorio a su vida, pero finalmente ellos no viven desde los conceptos, sino viven desde las prácticas sociales, desde lo que vienen haciendo durante los últimos 20, 50 años de su vida y que seguirán haciendo tal vez hasta el día en que la vida no les permita ir a hacer su actividad más y pues tantos conceptos pueden llegar a generar esa confusión. Esta imagen muy bonita de la autora Laura Sofía Gómez que me permitió su uso y es pues cómo estamos construyendo estas nuevas ciudadanías alimentarias desde la infancia, por todos los cursos de vida, por todos los grupos etarios y finalmente pues estamos teniendo un impacto desde esa construcción en el cambio en que los ciudadanos nos relacionamos con la alimentación. Este fragmento es sacado puntualmente de mi tesis, donde hice un estudio relacionado con la ciudadanía alimentaria desde las escuelas de líderes gestores en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que se han realizado en múltiples partes de Colombia y que resumo para nuestro territorio, para Colombia de manera general, y que la ciudadanía alimentaria se manifiesta a partir de esos ciudadanos quienes comprenden y se relacionan con la alimentación a partir de roles de producción y consumo de alimentos, que entienden y asumen las implicaciones sociales, políticas, culturales implícitas en cada una de sus decisiones alimentarias y por esto reconocen y defienden el derecho a la alimentación o el derecho de todos los seres humanos que tenemos a una alimentación saludable, sustentable y fomentan acciones desde múltiples frentes, desde la seguridad alimentaria, desde la autonomía, desde la soberanía alimentaria, a veces indistintamente de lo que están haciendo, realizan acciones para buscar cambios que primero van desde sus hogares hacia sus comunidades, de tal forma que buscan impactar desde lo individual hacia lo colectivo, de lo colectivo a lo público y de lo público a lo privado, modificando de manera general ese sistema agroalimentario y logrando cambios estructurales dentro de esa garantía al derecho humano a la alimentación. Como reflexiones finales de estos múltiples retos que venía mencionando que presenta la construcción de ciudadanía alimentaria nutricional para Bogotá, está en que la política tiene el reto de lograr unos efectos y unos impactos en la situación de seguridad alimentaria y nutricional de los bogotanos en lo que ya resta los próximos 8 años, que la pandemia significó pues eh, tener actualmente muchos indicadores disparados de inseguridad alimentaria, de desnutrición, de malnutrición por exceso, y que hace que los próximos 8 años sean fundamentales para profundizar aún más en acciones que busquen transformar esta situación de seguridad alimentaria.
Es necesario articular aún más, porque se ha venido haciendo, pero es necesario hacerlo aún más, de mejor manera, la política de seguridad alimentaria y nutricional con otras políticas, tanto distritales como nacionales, en procura de solucionar pues todos esos factores estructurales que estuvimos viendo que causan la inseguridad alimentaria, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, el abastecimiento alimentario, el consumo no responsable, la desinformación, entre otros. Se debe fortalecer de manera transversal la implementación, la participación social, la incidencia política. La misma institucionalidad debe abrir las puertas para la incidencia social, para la participación de la comunidad y pues asimismo construir acciones en relación con los planes de desarrollo, con las secciones de política que recojan los sentires, los pensares de la población. Y se considera pues que la ciudad va por buen camino, que ha avanzado en esa construcción de ciudadanía alimentaria, que desde lo que yo he podido evidenciar un poco desde este rol también institucional que tengo ahora, hay acciones, se ha venido trabajando, pero aún falta, y mucho. Y es un reto para las instituciones, para la ciudadanía y para, como tal, para la política pública, que no solamente, claro, estamos teniendo un mejor monitoreo, un mejor seguimiento a los indicadores, podemos hacer trazabilidad de cuál ha sido el avance año a año, pero no nos podemos quedar solamente en ese seguimiento de indicadores, como datos, como cifras, como cantidad de personas que recibieron una información, una educación, una comunicación, que fueron capacitados, que fueron pesados y tallados, sino qué cambio se está realizando con esto, cómo está transformándose su realidad alimentaria, qué ha mejorado con esta situación a lo largo de los años y pues es una de las tareas que debemos seguir trabajando. Muchas gracias.